sanidad. Fracking nuclear es el sistema energético, despoblación, infraestructuras y comunicaciones, y luego tenemos un par de puntos también por separado. Bueno, con respecto a la sanidad, hemos hablado de la derogación de la ley 15/1997 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Sanidad que posibilita la privatización de la sanidad. Pues esa es la derogación de esa ley. Atención universal en la sanidad. Ninguna persona sin asistencia sanitaria. Derecho a una muerte digna. Inclusión en el sistema sanitario de la sanidad bucodental. Regulación del personal médico según la carga de trabajo por temporadas. Recuperación del UBU y realizar una auditoría para que tenga coste cero. Construcción del Hospital Comarcal de Aranda de Duero. Aumentar el personal sanitario para evitar la desviación a las clínicas privadas. Coordinación entre comunidades y provincias para mejorar el sistema sanitario. Y respetar y proteger el derecho de las personas transexuales. Con respecto al fracking nuclear del sistema energético, prohibición de la técnica de la fractura hidráulica, desmantelar Garoña y reconvertir Garoña en una central para el almacenamiento energético renovable, potenciar las energías renovables que sean ecológicamente sostenibles, así como el autoconsumo, y investigación y desarrollo en la superación de los combustibles fósiles. En despoblación, cambio del modelo agrario y ganadero, renegociación de la política agraria a nivel estatal, potenciar sectores productivos que fijen la población, apostar por la industria comarcal, mejora en las comunicaciones para que ningún pueblo esté incomunicado y mejora del sistema educativo rural. En infraestructuras y comunicaciones, liberalización de la AP1 y trabajar en los accesos a la autopista en los pueblos, trabajar en los accesos de los pueblos a la autopista. No trenes de alta velocidad para ricos y recuperación de la línea Madrid-Burgos. Potenciar las cercanías, realización de la 11, autovía del Duero, arreglo y reparación de la carretera Logroño, prevalecer rentabilidad social sobre la económica en la comunicación de los pueblos de la provincia, eliminación de subvenciones a universidades privadas y potenciar las públicas. Y luego teníamos descentralización de la administración pública provincial en los núcleos más importantes de la provincia, como pueden ser Miranda, Aranda y Briviesca, y derecho a decidir de Treviño. Eso es lo que tenemos de programa. Contemplado en lo de la energía me parece fundamental, pero además por ecología, por futuro y porque si no suicida el ahorro energético, potenciar todo tipo de medidas de ahorro energético. ¿Lo habéis mencionado? No está tal cual. Y ha quedado también pendiente un apartado de medio ambiente, que no ha dado tiempo para tratar tema de estado de agua, residuos, aire y demás. Específicamente lo del ahorro. El tema sanitario, listas de espera, sobre todo quirúrgicas y rehabilitación, por lo menos Carlos. Sí, habéis hablado. Sí, agilizarla, poner medios para dar más tiempo. No, pero sí se había hablado de. Creo que no se ha tratado de evitar el desvío a la sanidad privada desde el punto de vista de aumentar el personal sanitario, los recursos de sanidad para evitar las listas de espera, la gente se que marchar. Sí que se ha contemplado, pero desde el punto de vista de. En cada sitio, las asambleas locales o como lo queramos estructurar, hagan reuniones presenciales para que no sea solo de forma telemática, que es muy excluyente porque hay gente que no utiliza ese tipo de herramientas telemáticas, pero en esas asambleas se convoque a la gente y que la gente ponga en común las reivindicaciones que tienen locales y también estatales, y ahí pues recoger esas reivindicaciones y volcarlas a través de la herramienta telemática para que se haga todo un proyecto común. La lanzadera Miranda a Sasua exige que Burgos se implique, si no ellos no pueden hacerlo. Era juntar la línea Madrid-Irún con la de Barcelona. Entonces, para que pueda hacerse, que lo quieran hacer los alaveses, lo que hace con una idea de que contar también con el apoyo de Burgos en la medida que le corresponde tanto al ayuntamiento como a nivel oficial. Me da cuenta que sea muy importante para tener. Yo pienso que la cuestión ideológica es fundamental
porque una lucha o un planteamiento que se hace en base a cuestiones materialistas y solo economicistas está condenado al fracaso. Si no hay una base ideológica, no vamos a ningún lado, porque una vez que hayan conseguido sus pretensiones materiales, se les manda el personal. Que la línea, yo pienso que no hay, que es que no, igual no hay que hacer excesivo hincapié, pero que eso que no hay que olvidar, que somos de izquierda. Bueno, en el grupo PRO no nos había dado tiempo a tratar todos los temas y lo que sí que se había dejado un poco en el aire, porque sí que se había dicho al final de todo ya más tarde era el tema de la derogación de las reformas laborales del PP y del PSOE, que se comenta un poco por encima. La derogación de las reformas de las pensiones es un poco lo que se comenta por encima, pero no vamos a entrar tampoco en profundidad y nada más. Luego a nivel estatal es que tampoco hemos metido más, porque ya es lo que más o menos ya se ha consensuado todo. O sea, hemos aceptado lo que se había hablado a nivel de Castilla. En el grupo lo hemos hablado y no había ninguna. Lo que sería lo suyo es un esqueleto de veces y una herramienta, es ser capaz de sacar una herramienta participativa en la que se puedan volcar todo este tipo de propuestas, no solo de las personas que estamos aquí, sino de todas las personas que quieran participar, y que eso luego se vuelque en un programa que contemple las especificidades locales y provinciales y que también las estatales.